Una cosa importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? No se olviden que los informes son o la participación en clase vía en el WhatsApp, que estaban pidiendo que lo suban el informe para aprender un poco más. Bueno, no tiene sentido si los compañeros que tocan exponer suben el informe, porque el trabajo es ese, el que deben hacer la participación en clase durante la exposición, ¿ya? Si no, la participación en clase no tiene sentido, ¿ya? Una vez concluido o al finalizar la clase de la segunda exposición, ya los compañeros pueden compartir eh, la plataforma, el informe correspondiente de los grupos que están exponiendo. Ya, por favor, eso deben tener en cuenta. O sea, no pueden darlo antes de que expongan. ¿Ya? Que quede claro eso. Yo voy a tomar nota en caso de que sepa de que estén distribuyéndolo los informes correspondientes antes de la exposición. ¿Ya? Que quede claro eso. Bien, aclarado todo eso, vamos a empezar con el grupo 2, que está conformado por Aguirre. ¿Está por ahí Aguirre, José Miguel? Presente, ingeniero. Muy bien. Bravo. Presente, ingeniero. Bravo. Saúl Cruz. Presente, ingeniero. Lozada Lisbeth. Presente, ingeniero. Muy bien. Oña, Emerson. Presente, ingeniero. Y Toledo Sebastián. Ese es el grupo Presente, 2. ingeniero. Y el grupo 3 tiene que prepararse porque una vez concluido vamos a empezar con el otro grupo. ¿Listo? Bien. No se olviden que su nota, nuevamente reitero, y debemos compartir pantalla, ¿ya? Por favor. Entonces, si están listos, ustedes me dicen para que tomemos en cuenta el tiempo. En este caso no tiene que ser más de 5 minutos y podemos empezar. Ingeniero, no me deja compartir pantalla. Ah, perdón. Ahora sí. Creo que ya está. A ver, verifíquelo. Sí, ingeniero, ahora comparto. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve un montón de cosas. Ahora sí se ve. Bien, me dice cuándo empieza para que tomemos en cuenta el tiempo, ¿ya? Y es importante que cada uno diga su nombre, ¿ya? A pesar que sale, ¿no? Cuando están mostrando su video. Tienen que estar con video prendido, ¿ya? Por favor. ¿Cámara prendida, ingeniero? Sí, cámara. Ok, Cámara o video, ¿cómo es la cosa? ya. Empieza, ingeniero. Ya, usted, Emerson. Sí, ingeniero. Muy bien, empecemos, Emerson. Muchos de nosotros estamos conscientes que para poder tener un buen desarrollo urbanístico debemos de tener una muy buena planificación. Y es de eso de lo que hablaremos hoy día. Mi nombre es Emerson Oña y junto a mis compañeros expondremos lo que es el urbanismo y la planificación. Breve a esto les daré una pequeña introducción. Se puede considerar el urbanismo como una de las disciplinas más antiguas, ya que su aparición está relacionada con proyectos urbanos, los cuales han sido relacionados con grandes civilizaciones concebidas a partir de un conjunto de ideas, las cuales estas fueron denominadas planificaciones. En esta exposición les voy a explicar 6 puntos, les vamos a explicar 6 puntos importantes, los cuales son los antecedentes, el marco conceptual, la problemática, el análisis metodológico, el lineamiento estratégico de solución, perdón. A ver, por favor, apaguen su audio los otros compañeros. Si no, yo lo voy a sacar. Y una conclusión. Todo esto relacionado al urbanismo y la planificación. En los antecedentes les hablaré sobre el origen del urbanismo, el origen de la planificación y la evolución del urbanismo en Santa Cruz de la Sierra. Comencemos con el origen del urbanismo.
El urbanismo surgió cuando el hombre empezó a vivir en las distintas ciudades. Desde entonces es conocido como el urbanismo natural y también como el instintivo, ya que desde ahí se empezó a formar las distintas ciudades y construir los espacios para poder acoger las actividades de los grupos y también formar, de acuerdo a esto, las distintas ciudades con edificaciones y los espacios más importantes como ser los templos, las plazas, los foros y demás en las ciudades centrales. Y alrededor de esto se distribuyeron los distintos elementos restantes, claro que de una manera ordenada. Al lado podemos observar una imagen, lo que es la ciudad de Roma, en Burcios, y como vemos, el eje central está ahí lo que es el foro. El foro es un lugar donde se reunían distintas clases de personas, ya sea de un alto o bajo estatus social, para poder coincidir distintas ideas. Como coincidente, el origen de la planificación. El origen de la planificación remonta desde hace muchísimo tiempo atrás. No se sabe específicamente desde cuándo. Esto se dice que ya viene desde la comunidad primitiva, donde se agrupaban ya sea también por la edad, por el sexo y por los orígenes. En esta se basaba por un colectivismo, en el cual no existía una figura de Estado. Sus instrumentos de trabajo eran la piedra, el bronce, el hierro o cualquier otro elemento de trabajo el cual les puede prevenir de la naturaleza. Para todo esto, para poder construir y elaborar estos instrumentos, se necesitaba una planificación para poder obtener y recaudar cada uno de los instrumentos necesarios para poder elaborarlos, tal como se ve en la imagen. Como consiguiente, voy a hablar sobre la evolución de Santa Cruz de la Sierra en la parte urbanística. Remontemos primero desde el siglo XVI al siglo XIX. En este siglo, nosotros tenemos como referencia que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez, en el cual fuimos avanzando de distintas transiciones o también distintos traslados, ya sean por el tema del territorio y también por los avasallamientos de los indígenas, y hasta lo cual hemos llegado donde hoy día estamos. Y en este último lugar se realizó lo que fue la planificación de la urbanización en forma cuadriculada, tomando como eje principal lo que es la plaza principal. Y esto lo tomaron adoptado desde España. Ahí podemos observar la imagen de lo que es la plaza principal en el siglo XIX. Bueno, ahora vayamos a la parte actual, lo que es Santa Cruz de la Sierra en el siglo XX. Para que lo podamos observar como es hoy en día, tuvo que tener un desarrollo. Y para esto fueron clave dos tipos de planes, los cuales el plan Boan y el plan Techín. ¿De qué consistían cada uno de estos planes? El plan Boan estaba referenciada de acuerdo a la generación de las carreteras, las cuales conectaban con los ejes principales o departamentos principales, conectando con Santa Cruz, ya que Estados Unidos vio lo cual es una muy buena estrategia para poder recaudar distintos recursos, como ser en la parte agropecuaria, como ser los granos, y también como ser la goma, lo cual servían para la exportación hacia los Estados Unidos. Y el plan Techín consistía en... Este fue revolucionario desde el año 1959, en el cual consistió en reformar lo que era la modalidad de cómo estaba constituida la ciudad de Santa Cruz, de lo que antes era de manera cuadrícula a ser radiocéntrica y ser conformada por distintos anillos. Esto fue realizado por una empresa brasilera llamada Italo-Brasilera de Tenechi, la cual fue ganado en un concurso por ello, y este fue su plan de renovación. Todos estos dieron origen a lo que es actualmente Santa Cruz de la Sierra,
como hoy en día lo denominan a Santa Cruz de la Sierra como uno de los ejes troncales de todo Bolivia, conformada por los 3 departamentos principales, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gonzalo Toledo y expongo sobre el marco teórico que es urbanismo y la planificación. Urbanismo. La definición de urbanismo es la disciplina que tiene como objetivo el estudio de las ciudades desde una perspectiva holística. La responsabilidad de ello es estudiar y ordenar los sistemas urbanos. También el urbanismo tiene mucha relación con otras ciencias, las cuales son ingeniería civil, arquitectura, pero también como las ciencias políticas, historia, geografía y sociología, debido a que para poder planificar cómo va a ser una ciudad es necesario profundizar en el conocimiento de nuevas técnicas de construcción, las técnicas que pudieron seguir a lo largo de los años, los cuales funcionaron o no. También observar las características del clima, relieve, así como también el presupuesto que va a ser destinado al financiamiento del proyecto. Ahora, siguiente, por favor, pasamos a los tipos de urbanismo. Son 6, los cuales son urbanismo habitacional, es el encargado de ordenar las zonas de territorio destinadas a uso residencial, las cuales es un tipo determinado en que va a designar qué tipo de vivienda se va a construir dependiendo de la cantidad de personas que van a habitar en ello y dependiendo de su nivel socioeconómico. Pasamos al urbanismo industrial, el cual busca ordenar las zonas destinadas a albergar centros de producción holísticos o empresas, las cuales son habitualmente en polígonos industriales, los cuales están alejados de los centros residenciales o alejados de las ciudades. Al siguiente pasamos que urbanismo de servicios o comercio. Es el encargado de dotar a las ciudades urbanas y comercios necesarios para su abastecimiento, suelen estar en el núcleo de los centros residenciales o como también afuera. Pasamos al cuarto, que es urbanismo racionalista. El urbanismo racionalista es una corriente derivada de la arquitectura racionalista que coincide con la gran revolución urbana a principios del siglo XX, en respuesta al aumento exponencial de la población en las ciudades. Al quinto pasamos a urbanismo táctico, que busca la transformación de la ciudad a un modelo más peatonal. Propone la subordinación de los vehículos en las ciudades a favor del peatón. Propone zonas verdes, zonas más espacios libres y fomenta el uso del transporte público. Y pasamos al último, que es urbanismo ecológico sostenible. Consiste en la reducción de las islas de calor en las zonas urbanas, también como la reducción de la producción de gases con efecto invernadero. En general, trata de mejorar la relación entre las zonas urbanas y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Pasamos a las características del urbanismo, las cuales son 5. Trata de un enfoque más intencionado y progresivo para promover el cambio. Segundo, ofrece ideas locales para desafiar en la planificación local. Tercero, comprende compromisos a corto plazo y expectativas realistas. Cuarto, supone un bajo riesgo con una posible gran recompensa. Y por último, quinto, ayuda a generar ciudadanía, alienta el sentido de colaboración entre vecinos y se convierte en un trabajo comunitario y de opiniones. Pasamos a las causas del urbanismo, las cuales son 4. La primera es la migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas en búsqueda de un empleo o de un mejor empleo. Al segundo, que es la mejora de calidad de servicios básicos y educación. La tercera es una mayor diversidad de estilos de vida y entretenimiento. Y por último, la cuarta es el crecimiento natural o el crecimiento de la población en las zonas urbanas. Siguiente, por favor. Pasamos a la que es la planificación. La planificación se puede definir como la acción de llevar a cabo un objetivo determinado. En este caso sería un ordenamiento territorial en previsión a un plan que puede llevar todos o los factores más importantes para la consecución de ello. Las etapas de la planificación son 3, las cuales son la identificación del problema a resolver y o los objetivos que se desean cumplir. El segundo son proponer las soluciones estratégicas que se desean seguir para resolver el problema y cumplir con las metas planificadas. Y por último, el tercero es, después de revisar todas las opciones
que tenemos es escoger la acción que es más eficaz, que pueda cumplir con todas nuestras expectativas y sea a corto plazo. Pasamos al siguiente, por favor. Pasamos a la última, que es planificación urbana y planificación integral. La planificación urbana está más que todo relacionada con la arquitectura, ingeniería en transporte, ingeniería civil y geografía, en un ámbito más de ordenanza de espacios. Se debe asegurar bastante bien la correcta integración en la infraestructura y en los sistemas urbanos. Y por último, planificación integral. La planificación integral es un sistema de planear y resolver los problemas sociales de manera íntegra, al abarcar y relacionar los posibles enfoques, ya sean de planificación familiar, agrícola, educacional, urbana, regional, entre otros. Muchas gracias. Pasamos a poder exponer. Muy bien, gracias. Buenas Vamos tardes, con el siguiente. ingeniero, compañero y compañera. Yo soy el alumno Aguirre Cervantes José Miguel. Continuando con la exposición de mi compañero, yo le voy a hablar sobre la problemática. Una de las principales causas de la organización global son las nuevas oportunidades económicas que ofrecen las personas y gobiernos. Sin embargo, esta causa, así como tiene efectos positivos, también tiene efectos negativos en la sociedad. Los trabajadores se mudan a los centros urbanos para encontrar mejores oportunidades económicas. Siguiente. Vamos a hablar sobre las ventajas. Una de las principales ventajas serían la calidad de vida. O sea, hay mejor servicio de salud, educación, la atención a los servicios. Esto también hay oportunidades de generar negocios, entonces va a haber un mayor incremento de economía. Los ingresos también pueden ser altos, más altos que las áreas rurales. Por lo tanto, hay mayor movimiento, mayor ingreso y hay más oportunidades de trabajo. Siguiente. Así como ventajas, también tenemos desventajas. Debido al incremento de ingresos, debido al movimiento de dinero o calidad de vida, también aumenta la delincuencia. Todos conocemos, hay ciertas partes en Santa Cruz, en la parte del centro, hay mayor delincuencia, como ser la zona de los pozos, etcétera. También hay desigualdad en las ciudades. Por ejemplo, hay prioridad en el sistema de salud a personas de la ciudad, o sea, personas que vienen de áreas rurales o de áreas más alejadas, no le dan la misma atención que una persona que habita en el centro de la ciudad. También en la educación o acceso a los servicios públicos. Es como que genera una sociedad alzada. Esa sería una desventaja. Otra desventaja sería la contaminación en las ciudades. Siguiente. De las desventajas, como consecuencia en la organización, tenemos una sobrepoblación y debido a la sobrepoblación también se incrementa la pobreza. Recientemente hubo una de las contaminaciones en la ciudad de Santa Cruz, fue por los incendios que hubo en el cordón ecológico, que es ubicado ahí por el cuarto anillo de la zona del Urubó. Y como todos pudimos presenciar, Santa Cruz estaba como, en las mañanas era lleno de humo y era debido a ese incendio que hubo. Gracias. Bien, vamos con el siguiente. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Joel Acteloro Pereira y yo le voy a hablar sobre el análisis metodológico. Dentro del análisis metodológico hemos visto el plan de diseño urbano y vamos a ver cómo la planificación urbana, cómo se aplica a lo que es el diseño urbano. El diseño urbano vendría a ser la orientación o interpretación de la forma y el espacio público con criterios físicos, estéticos, funcionales que buscan satisfacer lo que son las necesidades de las comunidades. Y en otras palabras, el diseño urbano realiza lo que es la planeación física. Y aquí es donde toma un papel importante la planificación urbana, ya que la planificación urbana realiza o diseña estrategias de organización y distribución para la planeación. Para la planeación. Dentro de la planificación urbana tenemos dos conceptos fundamentales y muy importantes, que son la lotificación y la zonificación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Cuando la lotificación, nos referimos que es la división de terrenos en lotes
con fines urbanos. Cuando la notificación se realiza de forma masiva y en un terreno de grandes proporciones, se le denomina. Las notificaciones son una forma de ordenar el territorio. Dentro de las notificaciones, cada terreno tiene sus necesidades básicas, como ser agua, seguridad, educación, transporte, etc. Y cada notificación también tiene su propia accesibilidad a una vialidad. Siguiente, por favor. Bien. Lote. Los lotes son un área privada que está destinada a un solo uso. Ese uso puede ser para construir una casa residencial o una zona, perdón, un comercio o una industria, ¿no? En estos lotes, también, al igual que las notificaciones, deben tener acceso a una acera y a una vialidad, al igual que las necesidades básicas. Luego tenemos lo que son las manzanas o cuadras. Las manzanas o cuadras son áreas privadas y que están delimitadas por un conjunto de lotes. Y las manzanas y cuadras tienen acceso a varias, bueno, están rodeadas por varias vialidades y aceras. Y al igual que los lotes, tienen las necesidades básicas de luz, agua, transporte y seguridad. Siguiente, por favor. Bien, zonificación. La zonificación es una de las ramas también importantes de la planificación urbana, ya que la zonificación lo que hace es dividir el terreno en sectores heterogéneos, que están constituidos por determinados criterios también. Dentro de la zonificación existen múltiples tipos de zonificación, como ser zonas urbanas, perdón, zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales, etc. Ya que cada zona va a tener su propio permiso y habilitaciones particulares para el desarrollo de las actividades y el buen uso del suelo. Siguiente, por favor. Bien. Aquí están los tipos de zonificaciones que más se ven habitualmente. Tenemos las zonificaciones residencial, que estas se centran en las construcciones de hogares para el hospedaje de los habitantes. Después tenemos las zonificaciones de actividades productivas, que vendrían a ser los sectores industriales de las ciudades. Tenemos después la zonificación de espacio público, que son las áreas verdes, áreas recreativas como ser parque, ahí tenemos la Plaza 24, y después tenemos la zonificación de equipamiento, que son zonas donde rigen las necesidades básicas para transportar a lo que es la zonificación residencial, la zonificación de actividad productiva y la zonificación de espacio público. Muchas gracias. Bien, gracias, Bravo. Vamos con el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero y compañero. Yo le voy a hablar sobre los lineamientos. Para entender, primero hay que dar un concepto sobre qué es un lineamiento. Los lineamientos son una serie de orientaciones y directrices de carácter general que intervendrán en el equipamiento y modernización de una ciudad. Estas deberán ser implementadas y aplicadas a diferentes escalas mediante la inserción de un proyecto para dar solución a diferentes problemas que pueda presentar una ciudad, desde soluciones espaciales hasta detalles arquitectónicos. Para tener una buena implementación es necesario tener un buen ordenamiento territorial. Para eso necesitamos contar con una cartografía actualizada. Estos son algunos de los actores que intervendrán. El ecólogo, que velará por las áreas verdes y franjas más vulnerables ambientalmente. Se tendrá del demógrafo y sociólogo para definir grupos socialmente económicos y para su integración a los espacios. Un jurista agrario que establezca los límites entre parcela y territorio. Un ingeniero municipal que determine los niveles de abastecimiento y su relación con el eje troncal. Siguiente, por favor. Un urbanista que fije tendencias y modalidades de extensión urbana. Un economista que defina proyectos de inversión y conservación. Un financiero que identifique recursos de inversión y establezca su rentabilidad. Y por último, un político para hacer la viabilidad del proyecto,
y se logra un consenso y formula un mecanismo de tramitación. Vamos a plantear 9 lineamientos divididos en 3 ejes. El primer eje será responsabilidad ambiental, inclusión social y economía local, para fomentar el desarrollo urbano, el desarrollo socioeconómico y mejorar la calidad de vida de las personas. Siguiente, por favor. Tenemos el primer eje, que es responsabilidad ambiental, y se va a dividir en 3 lineamientos. El primer lineamiento es respetar los hábitats y valorar sus servicios. Debemos establecer el medio natural como un elemento más de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Debemos implementar acciones y estrategias para proteger, conservar y restaurar las áreas de valor ambiental. Debemos restaurar las áreas verdes que estén degradadas y fomentar la recuperación de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Como segundo lineamiento tenemos armonizar el desarrollo de los asentamientos humanos. Debemos fomentar los asentamientos humanos que adopten un modelo urbano sostenible. Debemos crear espacios públicos que vinculen a áreas verdes. Debemos respetar y recuperar los corredores biológicos y revegetar con especies nativas las áreas verdes y espacios públicos. Siguiente, por favor. Tenemos el último lineamiento, que sería el 3, que es coordinar acciones de adaptación al cambio climático. Debemos promover mecanismos que busquen la reducción de las consecuencias negativas de la actividad humana a través de la creación de entornos urbanos con bajo consumo energético. Debemos generar mecanismos para la recolección, separación y manejo de residuos sólidos, también como preservar la calidad del agua subterránea, como disponer de contenedores para la contención temporal de residuos sólidos. Ahora nos pasaremos al segundo eje, que es la inclusión social. Tenemos el lineamiento número 4, que es la integración de la población en planificación urbana. Debemos incorporar mecanismos que permitan la participación comunitaria para lograr una mayor integración de la población. Debemos incorporar mecanismos para la participación para los grupos sociales que estén vulnerables, como ser los infantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas. Debemos difundir ampliamente estos procesos de participación para lograr así una mayor muestra representativa de la población. Siguiente, por favor. Y tenemos el lineamiento número 5, que será promover el acceso a una vivienda adecuada. Debemos incorporar mecanismos en las comunidades que sean proyectos habitacionales que permitan a los ciudadanos tener acceso a una vivienda y a servicios básicos. Debemos incentivar el mejoramiento y la autoconstrucción en terrenos propios, como así brindar condiciones óptimas para la habitabilidad y diseñar tipologías de vivienda innovadoras. Gracias. Bien, compañero, vamos con el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Lozada Muruchi y voy a continuar con la exposición del compañero. En el lineamiento 6 tenemos poner en valor la identidad local y los usos tradicionales del espacio. ¿A qué se refiere? A fortalecer la identidad cultural en las áreas urbanas y rurales a partir de la protección y salvaguarda de su patrimonio cultural y natural. También fomentar los modelos turísticos con un alto valor cultural y natural como el ecoturismo. Siguiente, por favor. En el siguiente eje tenemos la economía local, con el lineamiento 7. Diversificar la economía considerando las aptitudes territoriales. Aquí la finalidad principal es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales productivos entre las zonas, fomentando así la producción local con el transporte y la comercialización de la mercadería. También debemos de identificar las zonas de las localidades aledañas donde no se cuente con una fuente de empleo cercana, promoviendo así la instalación de centros laborales para proveer fuentes de empleo y así también cubrir las necesidades de los habitantes. Siguiente, por favor. En el lineamiento 8, articular sistemas de movilidad sostenible. Aquí es donde debemos de fortalecer los vínculos económicos y sociales entre las zonas urbanas y rurales, proporcionando acceso a sistemas de transporte que sean
sostenibles, seguros y accesibles para todos, además de promover el establecimiento de paradas de transporte local para evitar que el bus se detenga en cada esquina para alzar un pasajero, además de diseñar una red de infraestructura ciclista accesible, cómoda y coherente para que las personas que se transportan en bicicleta puedan ir de manera segura. En el lineamiento 9 tenemos implementar mecanismos de recuperación de los incrementos de valor en el suelo. ¿A qué nos referimos? A los mecanismos que ayudan a promover el incremento de los ingresos políticos a través de instrumentos como los impuestos, las contribuciones, los instrumentos regulatorios, que el valor recaudado es destinado para la mejora de la comunidad. También se debe desarrollar fondos alternativos para la construcción y el mantenimiento de los espacios públicos. En la conclusión, después de haber escuchado cada uno de los puntos desarrollados, llegamos a las siguientes conclusiones. Como punto 1 tenemos que para el desarrollo de mejores ciudades que sean sostenibles, es esencial antes planificar los entornos urbanos, analizar sus problemas y darles su respectiva solución. En el punto número 2, sabemos que una ciudad en desarrollo trae factores positivos como el desarrollo económico, social, comercial, urbano, pero también trae consigo factores negativos como la pobreza, la falta de empleo en las zonas lejanas y en la zona urbana la contaminación, la sobrepoblación. En el punto número 3, cuando hablamos de una planificación, no solo nos referimos al buen desarrollo como económico, social, cultural, urbano, sino también a la necesidad de los habitantes para que tengan acceso a los servicios básicos y a una seguridad para que tengan una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. En el punto número 4, debemos de procurar que la mancha urbana no termine con el valor ambiental, incorporando ecosistemas naturales en zonas urbanas. En el punto 5, los equipamientos que son dotados a los espacios públicos y recreativos deben ser de calidad, deben tener una alta durabilidad, claro que siempre pensando en el costo y presupuesto. En el punto número 6, para que un proceso de urbanismo y planificación sea exitoso, el procedimiento fundamental es designar bien los objetivos, organizar los proyectos y las actividades y asignar los recursos necesarios, porque la planificación es una estrategia. Siguiente. Aquí concluimos el tema con un mensaje. Cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. Gracias. Bien, gracias al grupo, gracias a usted, señorita. No sé si quiere complementar el grupo algo más sobre el tema, el urbanismo y la planificación. Dos temas muy importantes dentro de la materia, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, una aclaración? No solamente va a ir la pregunta al grupo, cualquier compañero puede responder. Podemos empezar. Mientras el grupo 3 se va preparando, ¿ya? ¿Alguna ¿Puedo hacer pregunta? una pregunta? Tengo una duda. Claro, claro. Quisiera saber cuál fue la escala que tuvo, creo que estaban hablando de Santa Cruz, desde el 1900, no sé desde qué año, hasta el día de hoy, ¿cuál fue la diferencia? Si se hicieron los proyectos que planificaron o no. Sí se A puede ver. cumplir. ¿Puedo responder, ingeniero? No, es importante aclarar bien puntual la pregunta, ¿ya? Y hay que hacer una sola, eso es lo importante que debemos hacer cuando preguntemos, no preguntar mucho, ¿ya? Puedes continuar. Que sí se cumplieron cada uno de los puntos. Generalmente dentro de lo que fue la renovación de todo Santa Cruz, como dije, tuvieron dos puntos de enfoque muy grandes, los cuales fueron
nombrado como planes, o en otras palabras, los planes reguladores, el BOAN y el TECHINT, y sí se cumplieron porque según lo que se había visto, anteriormente Santa Cruz estaba constituida de una forma de cuadrícula, se puede decir, como lo que es actualmente Guarne, en otras palabras. Era de esa misma manera, hasta que tomaron como eje central lo que es la plaza principal, y desde allí fueron renovando o haciéndolo en maneras de rotonda, ocupando lo que es el plan Techín. Y así fue creciendo y creciendo lo que es Santa Cruz de la Sierra. Luego también lo que fue el plan BOAN, sí también tuvo un muy buen aporte dentro de lo que fue el desarrollo urbanístico, como ha expuesto el grupo anterior, en este caso el grupo 1, sobre lo que es la parte económica, el desarrollo económico. Eso es lo que ha beneficiado a Santa Cruz para que pueda tener ese desarrollo. Y claro que todos estos fueron realizados desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Muchas gracias, eso sería todo. ¿Alguien más que quiera complementar? No necesariamente del grupo. Tengo una consultita, ingeniero. Diga Rojas, Rioja. Ellos hablaron de tipo urbanismo, ¿no? 6 tipos de urbanismo. Quería saber qué tipo de urbanismo acogió Santa Cruz y por qué razón. Siempre hablando sobre urbanismo y planificación, ¿no? Sí, exactamente. Sobre Ellos lo el tema nombraron. de Sí, no retorno. lo nombraron en su posición, los 6 tipos de Ya. urbanismo. Quería ver qué tipo de urbanismo fue la que acogió Santa Cruz en este caso y por qué, digamos. Hay dos preguntas, ¿no? Una sola. Para que Ya. así Buenas participemos tardes. todos, ¿ya? Gonzalo Toledo. Muy bien, Ya, pues. Gonzalo. Ok, sí, Santa Cruz más que todo adaptó el urbanismo habitacional ya que se expandió. En realidad fueron dos, de industrial y habitacional, que a medida que se iban expandiendo, iban expandiéndose también a las construcciones y al industrialismo también, que fue una zona norte, se expandió por la urbanización industrial, que hubo un gran desarrollo a partir del siglo XX, que se empezó a construir urbanizaciones, industrias por la zona norte. Fueron principalmente dos que adaptó: el urbanismo industrial y habitacional. Santa Cruz. Eso sería todo. Básicamente Bien. responder así corto. ¿Alguien más que quiera alguna duda, alguna aclaración que quiera, ¿no? Lo que me interesa es que participemos sobre el tema. Yo, ingeniero, tengo una pregunta. Vamos, Espe. Hablaron sobre los tipos de zonificación. En el caso de las lagunas de oxidación, ¿a qué tipo, a qué zona pertenecería una laguna de oxidación? A ver, usted está haciendo una pregunta. Hablaron que una urbanización tiene, un urbanismo tiene problemáticas y quiero saber en sí cuál es la mayor problemática que tiene Santa Cruz actualmente como como urbanización. ¿Alguien quiere Tiene responder? tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una de sus desventajas serían que mientras más se va expandiendo, digamos, o sea, las cosas acá en el centro de la ciudad, o sea, como muchos ya saben, van siendo más elevadas, digamos, que las áreas más alejadas. Entonces, esto sería, digamos, que, no sé si han visto, hay personas que vienen de lugares lejos, digamos, para trabajar en el Urubó, digamos. Entonces, esa sería una desventaja para, para esas personas, pero para las personas con plata, por así decirlo, no, para ellos no hay ningún problema, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere complementar? Yo voy a complementar lo que Diga dijo mi Oña, diga compañero. Oña. Oña, vamos con Oña. El compañero dijo cuáles son las principales problemáticas que tiene Santa Cruz hoy en día. Yo digo que la principal problemática que tiene es
la sobrepoblación que contiene, ya que gracias a eso se van subdividiendo cada uno de los problemas. Uno de ellos puede ser el tráfico. Como ustedes pueden ver, hay una trancadera tremenda por tema del centro. Y eso es por también, gracias a la sobrepoblación, es lo que fue causando esto, ya que, como ven, ya los mercados ya no están en los lugares específicos en los cuales deben de estar, porque según mi manera de pensar, deberían estar un anillo más atrás para que pueda haber una mejor circulación de los automóviles. Y al haber también sobrepoblación, como dijo mi compañero José en su exposición, también hay lo que es la pobreza. Mientras que no hay una buena industrialización, tampoco no puede haber un muy buen crecimiento en el tema de la ciudad. Por eso también dice que Santa Cruz de la Sierra ya no está creciendo como en ese tiempo del siglo XIX y siglo XX, cual fue su crecimiento demasiado elevado. Ahora está de ida en una manera regular, se le podría decir. Y con el tema de lo que son los distintos movimientos, partidos políticos y demás, no deja o sea, no deja el crecimiento sostenible de Santa Cruz de la Sierra como debe de ser. Gracias, con eso concluiría. Yendo sobre la misma orientación que dice el compañero, la problemática principal, digamos, sobre la urbanización, es sobre la migración que hay, ¿no? Tanto interna como externa, hacia el departamento. Entonces, a consecuencia de eso, no se olviden que ellos van a asentarse en algún lugar, ¿no? Hay asentamiento. Y puede haber nuevos barrios. Al haber nuevos barrios, necesita de servicios, ¿no? Agua, luz, alcantarillado, todo el tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, ahí comienza a haber problemática, ¿no? La problemática es de que no se olviden la planificación que no se tiene contemplada debido al alto índice de crecimiento que tienen, ¿no? Y fíjense que cada vez aparecen más. He visto varias industrias que están asentadas donde no deberían estar y que están apareciendo, ¿no? Ustedes ven, recorren a un lado, hay ciertas industrias que están haciendo, bueno, hacia el desarrollo económico, lógicamente que eso favorece para la ciudad, ¿no? Pero eso también tiene que ser controlado, ¿no? Entonces, estamos desbordándonos en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y eso es a consecuencia a la migración que hay hacia el departamento, ¿no? Entonces, la problemática está ahí. Entonces, lógicamente que eso debe ser controlado, ¿no? Pero si el índice sobrepasa, no podemos controlar eso. Podemos colocar ahora que el índice es tanto, ¿no? Por ciento, por lo tanto, se debe programar de aquí a una proyección de 10 años. Pero si en esos 10 años aumenta mucho más ese índice de crecimiento, ya no descontrolamos, ¿no? Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Nos planificamos una cosa y resulta que hay otra cosa más que hay que hacer, ¿no? No sé si está claro, complementando lo que han dicho todos los compañeros. Entonces, Aliaga, y todo lo demás vamos a quedar acá para que el siguiente grupo pueda exponer. No se olviden de subir, vamos a subir el informe a la plataforma y van a tener plazo hasta la medianoche, ¿ya? Listo, yo le voy a habilitar inmediatamente para que ustedes tengan. Ahorita no está habilitado, pero lo vamos a habilitar ahí en esa parte donde dice entrega de participación. En este caso va a estar en la unidad 2 y en la unidad 3, ¿ya? Se entran a urbanismo y planificación, que es la unidad 2, habilitan eso y ahí van a entregar a los compañeros que están haciendo la participación en clase. En clase, los informes, ¿ya? Lo que pusieron me lo entregan en clase. Pregunta. Disculpe. Estos mapas conceptuales de participación en clase, ¿le sacamos fotos y lo escaneamos y lo hemos hecho en cuaderno? No,
Y por lo suben a la prendamos nuestros plataforma. computadores. Y lo suben a la plataforma, ¿no? A ver, Ok, gracias. ya saben ustedes cómo subirlo, ¿no? Ahorita le voy a indicar dónde. ¿Se ve, no, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, si ustedes ven, ustedes van a abrir eso, les va a ver esa pantalla, seguimos avanzando, nociones básicas, y aquí, por decir, el tema 1 me lo han entregado presencialmente, pero el 2, habilitan ahí ustedes y ahí en esa parte hay un archivo. Ustedes ven, entregan el informe de participación en clase 2. Entonces, ahorita lo voy a habilitar por un tiempo. Y hasta hoy día, a medianoche, tienen plazo. Como esto me va a indicar quiénes subieron, un segundo o 2 minutos atrasado ya no tiene validez. Entrega el informe, editamos y habilitamos. ¿Listo? Entonces habilitamos desde el hoy día que es 14, ¿no? 14 de septiembre. 14 de septiembre. Modificamos el mes. Desde, bueno, las 7, que es lo que vamos a concluir. Pueden subirlo. De las 7 hasta las 23. Hasta las 12. Entonces, si ustedes ven, ya está habilitado para que pueden verlo si quieren. Si está habilitado, para que puedan subirlo los compañeros que ya han hecho el resumen, ¿ya? Ya lo tienen hecho. Lo único que tienen el tiempo necesario para subir hasta medianoche. Bien. Está habilitado, ¿no? Voy a dejar de compartir y lo mismo vamos a hacer para el otro grupo que va a exponer. ¿Cómo anda el otro grupo? El otro grupo 3 está integrado por Barrios Alfredo, Becerra Carlos Andrés, Cruz Bravo Luis Eduardo, o mejor dicho Leonardo, Rioja Luis Enrique, Ventura Jocelyn, Centeno Diego. Vamos con Barrio, ¿está presente? Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Sí, Becerra, Estoy aquí, ingeniero. muy bien. Cruz Leonardo, Estoy aquí, ingeniero. Rioja Enrique, Aquí, ingeniero. Ventura Mari presente, ingeniero. y Centeno Diego. Son los 6 Presente, integrantes. ingeniero. Podemos empezar. ¿Me permite Ojo. compartir pantalla, ingeniero? Ah, caramba, perdón. Tenemos igual 5 minutos cada uno de nosotros para exponer. Debemos dar lo mejor. Igual los otros compañeros tienen que hacer otro resumen, pero en hoja separada o para subirlo arriba. ¿Listo? Y también van a tener el tiempo necesario hasta la medianoche. Los informes que están haciendo los expositores, lo que van a exponer, eso me lo van a entregar en clase, ¿ya? El día lunes. Está bien, ingeniero. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Nosotros vamos a exponer sobre las ciudades en las civilizaciones. Mi nombre es Carlos Andrés Becerra Ruiz. Voy a comenzar yo. Primeramente, como antecedente, queremos hablar sobre el concepto de una ciudad. El concepto de una ciudad a lo largo de la historia se ha ido desarrollando debido a procesos que han pasado las diferentes ciudades a lo largo de la historia, ¿no? Esto es a través de una larga evolución que ha pasado la historia de la humanidad, ¿no? Y para comprender un poco más de esto, podemos definir la ciudad como un área en la que se asienta una población determinada que se caracteriza por una alta densidad de habitantes y por aspectos particulares que definen el paisaje, como edificaciones como vemos por ejemplo en Nueva York, que son rascacielos, ¿no? Puentes, autopistas, transporte público y por el acceso a servicios públicos y servicio básico también, ¿no?
Para definir una ciudad hay que seguir los siguientes criterios. La actividad económica de sus habitantes. Por ejemplo, en las áreas urbanas tenemos que la mayoría de los habitantes se dedica en actividades ya sean de la industria o de los servicios. Y en el área rural mayormente son actividades agrícolas. En la importancia de la acción humana sobre el medio, esto nos dice que en las diferentes ciudades, ya sea tanto urbanas como rurales, se tiene también el debido valor a los espacios naturales, ¿no? En las áreas rurales es mucho más importante, ¿no? Y en las áreas urbanas se tiene también un debido cuidado a todo lo que es el medio ambiente, ¿no? La densidad de población, que vendría a ser la cantidad de gente, ¿no?, que hay en cada ciudad, en las áreas urbanas es una densidad mayor, y en las áreas rurales es una densidad mucho menor, como sabemos, ¿no? Y las características sociales que vendrían a ser que en las áreas rurales su movilidad es mucho menor, su movilidad, y las familias son muy unidas, ¿no? Y en las áreas urbanas la movilidad social es mayor y la unión familiar se debilita, ¿no? En ese aspecto es mucho menor. La evolución histórica de las ciudades. Las ciudades han vivido una larga evolución y transformación a lo largo de los años, ¿no? Y en la cual podemos dividirlas en tres, en ciudades preindustriales, industriales y las postindustriales. En las ciudades preindustriales son las ciudades que se desarrollaron antes de la revolución industrial. Estas ciudades se caracterizan por tener un tamaño reducido, igualmente la cantidad de habitantes era mucho menor, también por su localización, la cual mayormente se refería en lugares donde había camino, río o lugares donde había alguna defensa de territorio. Sus funciones, que vendrían a ser tanto comerciales, políticas o militares, y también religiosas, ¿no? También solían ser amuralladas debido a que en esa época había muchas cruzadas y toma de territorios, ¿no? Las actividades mayormente eran artesanales y en espacios poco abiertos, ¿no? Con el tema de las ciudades industriales, son las ciudades que se desarrollaron después de la revolución industrial, y estas se caracterizan por tener un crecimiento exponencial y muy rápido, ¿no? Tienen un cambio de su paisaje, donde vemos ya edificaciones mucho más grandes y un crecimiento urbano igualmente muy, muy desarrollado, ¿no? Hablando de las ciudades postindustriales, estas ya se refieren a cuando pasó el evento importante que fue la Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias. Después de eso ya se desarrollaron mucho más las ciudades, ¿no? Y esto se debe también a todos los sucesos de la época, ¿no? Se caracterizan mayormente por tener un desplazamiento ya de las industrias a sectores alejados ya de la ciudad del centro, ¿no? También a la adquisición de nuevas tecnologías y avances también en ese sentido. Y también se caracteriza por un freno de la población, que hubo momentos donde fue casi nulo, ¿no? En este tema también hablaremos de civilizaciones antiguas, y cuando hablamos de ellas nos referimos a las diferentes comunidades humanas surgidas en la edad antigua, ¿no? Esta edad es un periodo muy utilizado en la periodización de la historia humana y definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas también por ellos civilizaciones antiguas. Esto nos dice que gracias a estas civilizaciones comenzamos el desarrollo, ¿no?, de nuevas tecnologías, y también el registro de todo lo que era la cultura humana, ¿no? Va a continuar mi compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jocelyn Mari Ventura. Yo voy a continuar con las problemáticas. Los problemas que se presentaban en la civilización antigua.
Por la necesidad de vivir dignamente en una sociedad bien organizada, nacieron las ideas de querer solucionar los problemas elementales que no fomentaban en el desarrollo que ellos requerían. Tales los problemas eran los siguientes. Uno de los problemas era una sociedad de monarcas totalmente dictatorial que solo veían sus requerimientos, solo se enfocaban en el palacio central, en las barreras y en los muros de defensa contra los posibles ataques extranjeros, mientras que la gran mayoría vivía en un gran desorden. Y otro de los problemas era el poco avance tecnológico de la época, que fue menguado por las creencias religiosas que centralizaban todas las ideas hacia Dios con el lema prohibido pensar, que ya todo está escrito, lo cual que con el sistema de la Santa Inquisición los pensantes estaban atemorizados y no veían ver nacer sus ideales. Otro de los problemas era la contaminación urbana. Comienza con el establecimiento y aumento del tamaño de las ciudades. Esta se producía especialmente por la acumulación de basura en sus alrededores. El poco espacio en estas pequeñas poblaciones provocaban una gran contaminación de los pozos de agua, dando que no existía alcantarillado. En general, los desechos humanos de todos los habitantes terminaban en las calles. Otro de los problemas era la sobredensificación de las ciudades, debido al exceso de población y el escaso espacio limitado por las murallas, que perjudicaban el desarrollo económico, político, ético de las ciudades. Otro de los puntos que vamos a tomar en cuenta son la civilización griega. Los griegos edificaron una civilización que se remota hasta el año 2800 a.C. hacia el año 775 a.C. Ellos adoptaron una escritura alfabética, lo cual contribuyó a hacer de los griegos un pueblo más letrado y capaz de registrar su historia y sus ideas. Los griegos también edificaron una cultura de las más impresionantes de toda la historia de la humanidad, a la que más se ha incluido en el desarrollo de la cultura occidental moderna, que fue decisiva en la fundamentación de la matemática, tal como la entendemos hoy. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo en la arquitectura y por su gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que aportaron y ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo. Las características de la civilización griega son la sociedad griega. Los griegos vivían en una ciudad independiente en la que se destaca Atenas. La alimentación, entre los productos básicos de la dieta griega se destacan las legumbres, cebollas, ajos, repollos, y las frutas como las uvas, que se utilizan para elaborar vino, los higos, manzanas, peras, y como era una región bañada en el mar, se constituían los productos básicos de la alimentación como el pescado, mariscos, calamar y pulpo. Y una de las características de la civilización también es la vivienda, ya que eran de diversos tamaños y calidades, dependiendo de las riquezas y condiciones sociales del propietario. En general, los griegos construyeron sus casas de bloques de adobe, secándose en el sol, con tejas de arcillas o de ramas en el techo, con puertas y ventanas de madera, sin vidrio. Creencias religiosas y mitológicas. A semejanza de varios pueblos de la antigüedad, los griegos eran politeístas, creían en dioses y que eran seres inmortales y que vivían en el Olimpo. Las fiestas griegas en honor a los dioses, se celebraban grandiosas fiestas en honor a los dioses a nivel nacional e internacional. Las creencias artísticas. Los griegos fueron un pueblo artístico, especialmente orientados a la arquitectura y a la escultura. Hablando un poco de la filosofía griega y la ciudad, la representación de la ciudad en la antigua griega y romana estuvo ligada al pensamiento de los filósofos griegos del siglo IV y V, quienes marcaron a la filosofía occidental. Dos características que distinguen a los filósofos de Mileto es el ejercicio de la crítica racional y la discusión, y el otro es el haber descubierto que los fenómenos naturales son el producto de relaciones regulares y determinables, descubrimiento que influirá en el desarrollo de las teorías urbanas. Desde la observación y la reflexión filosófica sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza, se definió la diferencia entre la naturaleza heredada previa a la organización del hombre en sociedad. Esto lo denominaron los griegos la primera naturaleza. Y la segunda es la producción de la actividad humana a partir de su organización institucional de áreas cultivadas, ciudades, concebida como la segunda naturaleza,
Con esta idea de la segunda naturaleza surge la separación conceptual entre la sociedad y el espacio, en tanto que la acción de la sociedad es el proceso del desarrollo social y económico, en la cual se produjo una ruptura primaria entre la sociedad y la naturaleza. Mientras la actividad productiva permaneció ligada y exclusiva a la tierra, la producción social del espacio separado del espacio natural se vuelve a la extinción limitada. Cuando se separa la actividad industrial y agrícola, se libera la parte del trabajo productivo de la separación espacial. El siguiente, según los filósofos como según Clement Rosset, Aristóteles y Platón argumentan por la nación diferenciando los efectos naturales. Según Platón, considera al hombre como un elemento perturbador de la finalidad inscripta en la combinación inicial de la naturaleza, lo sensible y lo intangible. La idea introducida por Platón es una de las más importantes del pensamiento naturalista, el hombre y el cosmos, y el hombre es quien degrada la naturaleza inicial al desequilibrar la finalidad inicial. Aristóteles es quien expresa el pensamiento naturalista por la excelencia, quien busca demostrar cómo la naturaleza se presenta ante los ojos de los hombres como el movimiento propio de las cosas que pertenecen, la tierra, el fuego, el aire y el agua. El tema de lo artificial también es recurrente. En Aristóteles la naturaleza y el arte son nociones tan intercambiables que es lícito preguntar si el modelo artificial no aspira a la visión naturalista. Las ciudades griegas. Las ciudades-estado de la antigua Grecia fueron una de las grandes claves para la civilización griega, conocida como polis, una ciudad-estado independiente que representa una comunidad organizada y estructura. A lo largo de la historia, las ciudades griegas fueron de dos tipos, las polis tradicionales y las polis helenísticas. Las polis tradicionales están como Atenas, Esparta y Tebas. Las casas se distribuyen por toda la ciudad sin formar barrios, por estirpes y clases sociales. Las calles suelen presentar un trazado irregular. Y en la ciudad helenística, construidas a partir del siglo IV a.C., los diferentes elementos que las componen aparecen distribuidos racionalmente, gracias a la contribución de Hipódamos de Mileto, a quien se debe la utilización del plano ortogonal. El urbanismo griego. La ciudad griega era concebida como una obra de arte, daba especial atención en la perspectiva, relación con la naturaleza y topografía. Ejemplos como Acrópolis de Atenas y el santuario de Delfos. En el urbanismo griego, los edificios eran concebidos como una parte de conjunto. Lo que importaba son los valores prácticos dentro de ese conjunto. Está organizada y diseñada para que disfrute de sus habitantes. El arte ocupaba un lugar preferente en el bienestar ciudadano. Función pública, civil y religiosa progresivamente se adecuará a las necesidades de la democracia. En la polis podemos distinguir diferentes zonas, como la Acrópolis, que era la parte alta de la ciudad, un recinto fácilmente defendible, donde se destaca el templo dedicado a la divinidad protectora de la polis, en donde se resguardaban los tesoros. El Agora, que era la plaza principal de la ciudad, dedicada a la actividad pública, funcional, política y comercial, en la que se hallaban los edificios oficiales y las construcciones recreativas. En la época helenística, el siguiente, muchas ciudades nuevas adoptaron el plano hipodámico u ortogonal, con el fin de racionalizar el espacio urbano. Las ciudades se desarrollan en cuadrícula, es decir, con una trama ortogonal y con las calles en damero. Los modelos más antiguos fueron planificados por Hipódamos de Mileto, en Grecia. De ahí este plano se conoce como trazado hipodámico, un trazado caracterizado por su regularidad y claridad, un modelo difundido desde el urbanismo helenístico y romano hasta nuestros días. Eso sería, ingeniera. Muy bien, gracias. Vamos con el siguiente. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a exponer lo que es la civilización romana. Mi nombre es Luis Enrique Rioja III. Esto dice, la arquitectura romana es una fusión de elementos tradicionales griegos,
y etruscos, donde se desarrollan arcos y vigas horizontales, fueron soportadas por columnas. Más tarde se introdujo la contraparte tridimensional, a saber, la cúpula. Aparte de esto, los arquitectos romanos encontraron su inspiración en la arquitectura griega en general, es decir, los romanos tenían una copia exacta más o menos de lo que era la cultura griega en el tema de la arquitectura y llegaron a mejorarla, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, la arquitectura romana también se consideraba un estilo de construcción griego, pero los romanos también han contribuido en estilos arquitectónicos clásicos. Los dos desarrollados de los estilos son los edificios romanos, son los de órdenes toscanos y compuestos. En la civilización romana, la expansión territorial de Roma en Europa generó nuevas técnicas en construcción de caminos, puentes y puertos para la colonización de los territorios distantes, estando ligada al concepto de movilidad de estratégico militar. Como pueden ver en la imagen, los romanos en una primera fase, en una segunda fase y una tercera fase se encargaron de hacer una conquista en todo lo que es el territorio europeo y en los cuales formaron la construcción de caminos y puentes para colonizar y a la vez expandir lo que es su cultura. Siguiente, por favor. En la arquitectura romana también se consideraba, como le estaba nombrando, una copia del estilo griego. También más compuesto, es una orden de alta con la decoración de floral y corintios. Como ven en las imágenes, todo lo que son las decoraciones que ellos impusieron en el tema floral y corintio y rollos al estilo de construcción iónica de los griegos. La contribución romana a la arquitectura del mundo moderno es el desarrollo del hormigón para fines de construcción, y la otra contribución es el estilo de arquitectura del imperio, que todavía se puede ver en construcciones en toda Europa y América del Norte, en los arcos y cúpulas de muchos edificios gubernamentales y religiosos, como lo que tenemos en la sede del Vaticano. El siguiente, por favor. La arquitectura romana, en los materiales básicos de la construcción de la arquitectura romana son las piedras, el hormigón desarrollado y el mármol muy caro. La idea detrás del mosaico y una decoración de coloridas virutas de piedras insertadas en el cemento fue traída de Grecia. Las casas romanas se unieron a los famosos pisos decorativos, murales, paredes y grutas con diseños geométricos. Es decir, fue usado en construcciones en las que grandes pilares sostienen amplios arcos y cúpulas en lugar de líneas densas de columnas que sostienen arquitrables planos. La libertad proporcionada por el hormigón también inspiró la columnata, una fila de columnas puramente decorativas frente a un muro de carga. El estuco romano se usaba principalmente para cubrir los cielos rasos y los muros interiores de los aposentos. En este caso tenemos los tipos de construcciones que se crearon en ese estilo, fueron los teatros. En los temas de los teatros, tenemos los teatros romanos, se construyeron en todas las áreas del imperio, desde España hasta Medio Oriente, debido a la capacidad de que los romanos para fluir la arquitectura local. Vemos numerosos teatros en el mundo, como el teatro romano. Tenemos el siguiente, que es el anfiteatro. El anfiteatro era como un arco triunfal y una basílica, el único nuevo tipo importante de edificio de desarrollo por los romanos. En este caso tenemos el Gran Coliseo romano. En los templos, los romanos dispusieron en un principio los templos de una manera similar que a los griegos. Si bien adoptaron la misma forma en tema de decoraciones y tema de rotonda, hasta que se modificaron y disminuyeron el número de columnas exteriores o sustituyéndolas por pilastras, como ven en la imagen. Son columnas adosadas al muro. Y en la siguiente tenemos las viviendas. Las domus eran casas romanas urbanas de planta más o menos rectangular. Solía tener entre una o dos plantas, casi nunca tenía ventanas hacia la calle y algunas ocasiones podía tener locales comerciales, como ven en la imagen. El siguiente, por favor. El diseño urbano. Los romanos utilizaron un esquema consolidado de planificación urbana desarrollado para la conveniencia civil. El plano consistía en un aforo central alrededor del cual se agrupaban los principales servicios de la ciudad, rodeado de una cuadrícula compacta y rectilínea para las calles.
Ya utilizaron lo que era la forma de la cuadrícula que utilizaron los griegos, pero más ejemplificada al tema de crear avenidas amplias para reducir los tiempos de viaje. Dos calles diagonales cruzaban la cuadrícula, pasando por el cuadrado central. Por lo general, un río fluía a través de la ciudad proporcionada al agua. El agua y el transporte y la disminución de aguas residuales, es decir, tenían su propio flujo que hacía lo que es el tema de la limpia en la ciudad. Siguiente. Eso sería todo. Muy bien, Continuando con gracias. continuando con la continuación de la sociedad medieval. En Grecia, durante este periodo caracterizado por la carencia de fuentes escritas, aunque es cuando redactaron los poemas homéricos, se produjo la formación de polis griegas y se iniciaron con la colonización griegas. Es decir, en Grecia, para Grecia el conocimiento en general y práctico era el ideal. En Grecia nace lo que se llama el pensamiento lógico, sistematización de experiencia. Es decir, lo cual establece una clara diferenciación entre el hombre, la naturaleza y los dioses. Se consideró al hombre con su capacidad de raciocinio. Es decir, el pilar de la cultura griega fue el amor al conocimiento y a la filosofía. Su meta fue la búsqueda de la belleza y la perfección dentro de un orden intelectual. En el medioevo, el hombre se sometió a lo espiritual místico. La catedral fue el máximo exponente de esta sociedad. Representó la estructura social de esta época, lo cual era el eje urbano y obra de toda la comunidad. Como podemos ver en el mapa conceptual, en la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental. Comprende entre siglos V y XV. Es más específicamente en el año 476 con la caída del Imperio Romano y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Una de sus características fue la unidad cultural cristiana, que se manifestó con la unidad de la fe, el arte gótico y el sentido jerárquico. Es decir, que Dios estaba por encima, debajo estaba el rey, después la iglesia, los nobles, los caballeros y por último estaba el pueblo. Su economía tenía un sistema feudal, donde la riqueza constituía sobre la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al señor feudal a cambio de protección militar. La política, el sistema era la monarquía. El rey y la nobleza tenían poder en sus territorios y los vasallos les servían a cambio de protección. Y sus clases sociales existían dos, nobleza y plebeyos. Luego poco a poco surgió la burguesa, comerciantes, gentes libres, que se dio origen al cambio a la edad moderna. Siguiente, por favor. La sociedad medieval estaba dividida en estamentos. En lo más abajo estaba el campesino, libres o siervos, que eran la mayoría de la población. En el segundo escalón se encontraban los curas, miembros de los cabildos y los caballeros, los cuales juraban fidelidad al rey mediante ceremonia de homenaje, igual mediante su apoyo y en los tiempos de guerra. Por encima de ellos se encontraban los duques, obispos y condes, los cuales no solo estaban a cargo de los cleros y de los fieles laicos, sino que también participaban en la administración y en la política. Y por encima de todos ellos se encontraba el rey, que era el que ejercía soberanía, lo cual el rey debería tener un trato justo y objetivo, porque se dice que viene como de la palabra de Dios, y por eso tiene que ser objetivo. El siguiente, por favor. Pensadores de la Edad Media. La teología fue la reina de la ciencia. Uno de sus dos grandes pensadores de la Edad Media fue Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Santo Tomás nació en 1225 en Italia. Fue teólogo y filósofo católico, perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado principalmente como un representante de la enseñanza escolástica. Una de sus frases es que a todo movimiento de la voluntad es necesario que le preceda un conocimiento, pero no a la inversa.
no a todo conocimiento precede una noción voluntaria. Esto quiere decir que el maestro no debe comunicar el conocimiento al alumno, sino que ayudarle a formar dentro de sí un conocimiento análogo al del profesor. El siguiente es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue obispo de Hippo Regius en Numidia durante los últimos años del Imperio Romano, y su obra más famosa fue La Ciudad de Dios, lo que él creía que era la causa de este declive. Es decir, San Agustín escribió este libro para ser consciente a los hombres de la lucha humana que se estaba llevando a cabo frente al conflicto espiritual proveniente del mismo pecado original, lo cual apartaba a los hombres de la gracia de Dios. Siguiente, por favor. La sociedad de los monasterios. Los monasterios no solo se constituyeron como lugares destinados al rezo de aquellos hombres y mujeres que lo dejaban todo para encontrarlo todo. Eran también lugares de poder social, ya que eran dirigidos por miembros de las familias más poderosas del reino, así como económico debido a la gran cantidad de tierras que desde cada comunidad monástica se ponía una explotación. Es decir, que también los monasterios funcionaban al mismo tiempo como colegios, bibliotecas, archivos, y etcétera. También fueron pioneros de una de las técnicas agrícolas. El desarrollo urbano a partir del siglo XI, a partir del siglo IX y durante los siglos X y XI, en las ciudades europeas se registraron importantes cambios. Las antiguas ciudades romanas, los burgos y las nuevas ciudades se fueron transformando en centros de atracción para grupos cada vez más numerosas de personas que decidían establecer en ellas de manera definitiva. Es decir, que las ciudades se volvieron centros de consumo, de producción artesanal y a la vez de redistribución. Se fueron llegando más personas, como decir los siervos, huyendo de sus señores feudales, llegaron a las ciudades y fueron asentándose ahí. También es el caso en Italia, los señores feudales abandonaron sus castillos para poder vivir en las ciudades y dedicarse al comercio. Siguiente, por favor. La arquitectura en la Edad Media. La arquitectura civil, aquí podemos apreciar la Santa María del Naranco. Esta se construyó en el año No deja ingeniero, por eso le decía. Claro, porque está habilitado. A ver, ensayo una vez más. No se habilitó todavía en la plataforma, ingeniero. Ah, ya hay que esperar. Y ahora sí, está continuando con la iglesia de Santa María del Naranco. Se construyó en el año 800. ¿Se escucha? ¿Se escucha, ingeniero? Se escucha y se ve, tranquilo. Se construyó en el año 842. El edificio se ubica en la ladera meridional del Monte Naranco, donde existía un bosque en el que abundaba la caza. La ausencia de gente alrededor hace pensar que el edificio hubo de tener carácter de palacio de campo. Esa iglesia está cerca de la iglesia de San Miguel de Lillo, exactamente a unos 100 metros de distancia, ahora por ahí. Tiene una planta rectangular de 21 metros de largo por 6 de ancho y está dividida por 2 pisos, con una altura de unos 9 metros, resultando en una planta bastante alargada. En su lado mayor existen 2 salientes, de los cuales el lado norte corresponde a una escalera de 2 tiros, por la que se accede a la planta superior. En la arquitectura prerrománico encontramos la iglesia de San Miguel de Lillo. Se construyó en el año 842 por el rey Ramiro I, dedicada a San Miguel de Arcángel. La cubierta es abobada mediante un sistema complejo de bóvedas de medio cañón. Las naves están separadas por arcos que descansan en columnas, hecho inusitado por cuanto lo habitan en el arte asturiano. Es el uso del pilar como soporte. Estas columnas se apoyan en las altas bases cuadradas
que albergan decoración escultórica de arquillos, encuadres y figuras. También está realizada en su mayor parte a base de sillarejo, aunque las esquinas de los muros y las contrafuertes son de sillería. Las ventanas presentan bellas celosías talladas en piedra. La construcción resulta esbelta y muestra cierto interés de su autor por las proporciones, puesto a que su altura es el triple de la anchura de sus naves. Gracias. Bien, vamos con el siguiente. Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar de la sociedad renacentista. El Renacimiento provocó cambios en el aspecto urbano, los cuales influyeron en los siguientes siglos. Al igual que la pólvora para las armas de fuego, mejorando las ballestas en ese entonces. Llegó a dar nueva forma y aspecto a la ciudad medieval de calles angostas y torcidas. Las ciudades renacentistas, en las ciudades renacentistas, la monumentalidad de sus obras arquitectónicas es solo un reflejo de la sociedad. Las familias rivalizan en mostrar hacia las calles sus palacios. Las ciudades renacentistas buscarán estar formadas por calles rectas y anchas que después podrían servir para defensa, desfiles, carnavales u otras festividades, más quedando a los lados los palacios, y al final de la calle estaría el palacio principal o monumento. Ahí en la imagen podemos ver algunas ciudades renacentistas de ahora, ¿no? Siguiente, por favor. Las concepciones aristotélicas y platónicas permanecerían en el pensamiento urbanístico posterior, así resurgiendo durante el Renacimiento de estas ideas. Se trata de ciudades en donde los hombres se dedican a cultivar, también a las artes y las letras. Una ciudad en donde el arte urbano es importante, con calles que invitan al paseo y a la conversación. Los mejores ejemplos de estas ciudades son Florencia y Venecia, en Italia, ciudades en donde las cabeceras en las calles, serán ocupadas por iglesias o ayuntamientos o consejos, y en los laterales las casas de la gente principal. Arte, arquitectura y urbanismo. La arquitectura de Renacimiento o renacentista es aquella producida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura de la historia de la arquitectura. Innovó tanto en los medios de producción como en el lenguaje arquitectónico, que se plasmaría en una completa teorización. Otra característica es que los arquitectos pasaron del anonimato a conformarse como profesionales, marcando en cada una de sus obras su estilo personal. Se consideraban a sí mismos como artistas interdisciplinarios y humanistas. La arquitectura renacentista se desarrolla a partir del siglo XV, principalmente en Italia, en la ciudad de Florencia, donde apenas había penetrado lo gótico. La gran cúpula de la Catedral de Fiore en Italia, diseñada por Filippo Brunelleschi, que fue el primer gran arquitecto del Renacimiento italiano. Se empezó a construir en 1420 y tardó 14 años en terminar de construir, ¿no? Ahí vemos la cúpula. Siguiente, por favor. Planeamiento urbano renacentista. Surgió la necesidad de modificar la estructura urbana regional para destacar los edificios singulares, torres, palacios, iglesias, etc. Así comienzan las primeras vistas hacia los espacios públicos como plazas y calles, ¿no? Siguiente, por favor. Las plazas. La plaza del mercado de la ciudad medieval daría lugar a la plaza ceremonial, que complementará el edificio singular. La fachada de la plaza será unitaria y porticada, con el objetivo de acentuar la atención en los edificios singulares, así como podemos ver en la plaza del Capitolio de Roma.
Será también esta época en donde deje de considerarse exclusivamente la arquitectura del edificio para algún espacio público o urbano. Siguiente, por favor. La ciudad en el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que nació en los siglos XV y XVI, iniciando en Italia, propagándose por toda Europa. Surgió por la vuelta a la antigüedad clásica en contra de la mentalidad teológica medieval. Su producción y legado impregnó por los siglos a las más importantes ciudades bajo su flujo, tanto en lo religioso como en el arte civil, donde el punto de vista de la arquitectura y urbanismo, gracias a sus orígenes, se puede afirmar que la ciudad ideal para los renacentistas era más una construcción intelectual y utópica. Una ciudad cuya planta es octogonal, rodeada de muralla. Cada una de las murallas tendría que oponerse a uno de los 4 vientos de Vitruvio. Y en las aristas de los octágonos habrían torres circulares salientes que utilizaban para ver a los enemigos desde lejos y desde varios lugares. Una de las ciudades ideales sería la llamada Fortaleza de Palmas Novas, que es la que podemos ver en la imagen. En forma poligonal y radioconcéntrica, construida en la República de Venecia. Eso fue todo. Gracias. Muy bien. Vamos con el siguiente. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Alfredo Barrios Castro y voy a continuar con la exposición. Lineamientos estratégicos de solución. Lo que nos interesa como sociedad actual es aprender de los errores cometidos en el pasado y no volver a tropezar con ellos. Esta es la única manera de mejorar el diseño de nuestras ciudades para poder aproximarnos al ideal utópico que propusieron muchos filósofos en el pasado. Bueno, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de lo utópico es algo que no existe y tampoco lo hará. Pero esta no puede ser razón suficiente para no seguir esos ideales. Así como cada persona tiene por principio de vida perseguir la excelencia, el deber de la humanidad o de la sociedad debería ser el de crear la ciudad utópica. Siguiente, por favor. Creación de ciudades utópicas. Como solución a todos los problemas anteriores, los autores de este trabajo proponen la utopía, quizás cayendo presa de su propia inocencia. La utopía se constituyó en la construcción de una imagen idealizada del futuro, que contenía una crítica a la situación social y una solución para alcanzar una sociedad más justa, todo enmarcado en las ideas imperantes en la época. Bueno, cuando hablamos de una ciudad utópica, desde la perspectiva de la política, la utopía se centró en la proposición de una forma de gobierno nueva que posibilitara el restablecimiento y armonía de llevarnos bien entre los hombres. Esta idea fue representada en la obra del Príncipe de Maquiavelo, quien nos proponía que para resolver la violencia, para frenar la violencia, debemos usar la violencia. Y este pensamiento fue usado en muchos lugares hasta el día de hoy, de muchos pueblos y gobiernos hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Desmintiendo el mito de la Iglesia. En 1942, toda la gente educada de Europa Occidental sabía que el mundo era una esfera. Colón nunca tuvo que argumentar a favor de la redondez de la Tierra. Sin embargo, la Iglesia ha abanderado durante su historia muchos de los grandes avances científicos que han hecho progresar a la humanidad. Por ejemplo, en la astronomía, la Iglesia ha dado grandes científicos de la historia. Lo mismo ocurre en la medicina y en otros ámbitos como la genética, geología, paleontología, entre muchos otros campos. Siguiente, por favor. Desmintiendo el mito del oscurantismo medieval. Si bien es cierto que el desarrollo comparado con otras etapas de la humanidad es pequeño, sin estos pequeños avances no sería posible entender lo que hoy hacemos. Es probable que la tesis que sostiene que el medioevo o Edad Media fue un periodo de oscurantismo generalizado que haya hecho popular a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Siguiente, por favor. La abolición de la esclavitud. El abolicionismo es una doctrina que defiende la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideran atentatorios a principios éticos y morales.
El término se aplicó principalmente a la corriente que propugnaba la abolición de la esclavitud. Eh, bueno, la supresión de la esclavitud en las repúblicas americanas en la segunda mitad del siglo XIX no pasó de ser más que un acto teórico, porque la población de raza negra no equiparaba sus derechos con el resto de la población. Incluso hasta el día de hoy todavía hay inconformidad entre estos. Y incluso países como Brasil, en el año 2003, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo publicar una lista con los nombres de los hacendados condenados en las 2 últimas décadas por tenencia de esclavos. Incluso hasta años atrás todavía seguía habiendo la esclavitud. Incluso hay la esclavitud en algunos lugares muy alejados. Siguiente, por favor. Nuevos sistemas de gobierno. Con la subordinación del principio representativo al principio monárquico, la capacidad de reforma y regeneración del sistema era y es nula. Por lo tanto, más que una persona que ocupaba un cargo político, el rey era visto como un instrumento irrevocable con virtudes como la justicia, el orden, la prosperidad, la fuerza y la victoria. No tanto como se señala en la Biblia, el rey era el jefe de un hogar que se compone de una multitud de personas que representan a otras partes de un cuerpo armonioso. Bueno, como se dice acá, el rey era el que tenía el poder absoluto, claro, por debajo del Papa o de Dios, sobre las personas en el reino. Prácticamente los ciudadanos tenían participación nula a los temas que son de interés público. En la actualidad, los sistemas de gobierno son en su mayoría democráticos, lo que significa que, por lo menos en este aspecto, hemos dado un paso hacia adelante. Siguiente, por favor. Control sobre el territorio. También fue uno de los mayores problemas a resolver. El control sobre el territorio fue uno de los mayores problemas que la humanidad ha tenido siempre, tomando en cuenta que las ciudades medievales se creaban en lugares estratégicos como símbolo de poder y dominio sobre ese territorio. Es obvio concluir que fue una época con constantes guerras. En esta parte, el control sobre el territorio, siempre un pueblo cuando quería construir necesitaba dominar un área estratégica, sí o sí, para poder atacar o defender de los ataques. La segunda era que la protección de sus habitantes. En ese orden, la lógica nos dice que las ciudades tienen que estar preparadas para la guerra. Siguiente, por favor. Evitar la contaminación. Nos estamos envenenando y estamos envenenando el planeta. En su último informe, el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio saludable, asegura que la intoxicación de la tierra se intensifica sin que haya sea motivo de atención por parte de la opinión pública. Barrios, Sí, ya estamos en los 6 minutos, vamos a quedar ahí, por favor. ya, Puede ir directo a la conclusión. perfecto. Siguiente, por favor. La conclusión, podemos desarrollar las siguientes propuestas para la obtención de una ciudad óptima. Claves para mejorar los espacios públicos de las ciudades. Convertir las calles en paseos peatonales, crear parques y plazas públicas como destinos con múltiples funciones, construir economías locales a través de mercados urbanos, diseñar edificios que sirvan como redes de conexión entre distintos barrios. Los elementos esenciales de una ciudad sostenible serían el acceso a recursos públicos básicos, empezando por lo esencial, el bienestar de las personas y acciones de renovación urbana. La reducción de emisiones de dióxido de carbono que daña la capa de ozono. También favorecer el comercio justo y la triple fórmula que sería reducir, reutilizar y reciclar. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Algo más que quiera complementar el grupo? No hay, parece que estamos todos apurados. ¿Alguna pregunta sobre el tema? No se olviden, el tema es las ciudades en la civilización. Yo, ingeniero, tengo una pregunta. Vamos, por favor. Para los compañeros, ¿cuál ha sido el aspecto más importante que hemos heredado de la civilización griega o la romana? ¿Cuál ellos prefieren?
Entre las dos, ¿cuál de las dos? ¿La romana o la griega? La griega, ingeniero. Porque es la base, ¿no? Ellos mismos comentaban de que la romana hicieron muy similar a la griega, ¿no? ¿Estás conforme, compañero? Hola, hola. Sí, ingeniero. Ya, bien, Nicolás, Prestel, algún otro compañero que quiera. Yo, ingeniero, No, quería preguntar qué características se han heredado de la civilización medieval hacia la actualidad. a ver, de la sociedad medieval a la actualidad. A ver, si quieren muéstrenlo esa parte de la sociedad medieval, ¿no? Ahí lo tienen. Hay muchas cosas, ¿no? Por si acaso. Diríamos prácticamente todo. Lo que estamos haciendo ahora es una copia anterior, ¿no? Bueno, técnicamente ha cambiado muchas cosas porque ahora es muy diferente la economía, ya no es un sistema feudal, ya no solo ahora igual tenemos un gobierno autónomo como nuestra universidad, y en el tema de la cultura, ya no solo es el cristianismo, sino que ya hay otras religiones como el evangelismo y budismo, diferentes aspectos. Y en la política, pues ahora ya se puede, ya no es solo el rey y la autoridad, se puede cambiar. Ahora ya hay democracia. Uno decide quién va a estar al mando y se lo puede sacar también. Porque antes solo se podía, solo se podía ser heredero, no se podía elegir quiénes. Era más que todo por familia, sus hijos, sus nietos. Pero no nos olvidemos de las civilizaciones, ¿no? Las ciudades. Las ciudades en las civilizaciones, ¿no? Desde ese punto de vista que ustedes lo analizan, ha cambiado bastante. Pero fíjense ustedes las cuadrículas, las poligonales, los radiocéntricos también se mantienen, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Los muros, eso de que se protegen en las ciudades, fíjense, lo estamos viendo en los condominios, ¿no? Están viéndose eso, que hay los muros perimetrales, antes se protegían para evitar las invasiones, ahora es a veces por la cuestión de que hay más seguridad, ¿no? A esa situación es lo que llegamos, ¿no? ¿Alguien más quiere complementar algo? Yo, ingeniero, quiero preguntar por qué le dicen ciudades renacentistas. ¿Por qué ciudades renacentistas? Cualquiera puede responder, ¿ya? Bueno, se les dice que son ciudades renacentistas porque prácticamente fue un total cambio de pensamiento que hubo. Las creencias que habían antes fueron totalmente muy diferentes. Por ejemplo, en la naturaleza antes lo veían como un mal lugar al que nadie debía adentrarse. Y luego, tras aparecer el renacentismo, los cambios de opiniones y ideas surgieron de diferentes formas. Eso sería lo que yo entendí. Bien. ¿Alguien más quiere complementar? Disculpe, ingeniero, yo quería preguntar. Vamos ya. Ustedes hablaron sobre las creencias mitológicas y religiosas, y ante ello va mi pregunta. ¿Las creencias mitológicas y religiosas influyeron en la fomentación y creación de las ciudades? ¿De qué manera lo hicieron, si es así? En el tema de las creencias religiosas y mitológicas, influyeron en el tema de las ciudades porque se crearon templos de acuerdo a los dioses que ellos veneraban, ¿no? En este caso, en la antigua Grecia, tenían sus propios templos y su arquitectura, la cual contemplaban. Lo mismo fue en la ciudad de Roma, ya no veneraban a los dioses, sino a los reyes o como se dice, sus gobernantes,
a los cuales les hacían estatuas. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración o complementar a la pregunta anterior? Cualquiera puede responder o preguntar, ¿no? Bien, parece que ya no hay más. No se olviden de subir a la plataforma. Ahorita lo vamos a habilitar delante de ustedes para que así lo suban y tienen el tiempo suficiente hasta medianoche. Estamos acá, nos vamos, fíjense siempre. Aquí estamos en el tema 2, nos vamos al tema 3, ¿cierto? Estamos en el tema 3, si ustedes ven. Y ahí está bajito la entrega del informe correspondiente. Yo lo voy a habilitar. Me avisan si está habilitado o no, ¿ya? Vamos a mostrarlo. No sé si el anterior está, a ver, me avisan. No, ingeniero, no está todavía el anterior. Ya, ahorita lo vamos a... Ahorita me he dado cuenta que no lo he mostrado, no lo he habilitado bien. Entonces aquí, hoy es 14 de septiembre. 14 de septiembre, las 19:23. ¿Qué está pasando acá? Aquí está en la fecha correcta, fíjense. A ver, habilitamos. ¿Se ve? Esto habilitamos, mostrar. Mostrar. Está habilitado, ¿no? Ahora fíjense el 2 y habilitamos el 3 más. Habilitamos el 3 y aquí lo editamos. Está el 14 de septiembre, pero a partir de las 19, ¿no? Por favor, verifiquen. Hasta las 23. 51. Hasta medianoche. Entonces, a ver, fíjense si está habilitado los dos, por favor. El tema 2, el tema 3. ¿Se ven, los jóvenes? Sí, ingeniero, ya se habilitó. Ya, entonces ahí tienen habilitado hasta medianoche para subir los compañeros que han hecho la participación en clase. Los que no han expuesto, en otra palabra. Porque los que han expuesto, el informe me lo van a entregar en clase. La siguiente clase, ¿ya? De los grupos 2 y 3. Y los compañeros que han hecho participación en clase tienen que subirlo aquí a la plataforma. ¿Listo? No manden por otro lado porque yo no lo voy a ver. Tiene que ser por acá y, lógicamente, se tienen que resumirlo y mandarlo en PDF, tal como indica acá, ¿ya? Por favor, ¿alguna pregunta que tengan? Disculpe, ingeniero, habilitó una entrega de informe, no de tarea. Pero, a ver, fíjense Habilitó en la dos. segunda. Esa es la primera entrega de informes, dice. La segunda está, ¿no? Esta está, ¿no? No. Sale todo, ingeniero, que actualicen su página. Ya, por favor. Si hay uno que tiene todo, es que se ve todo. Por favor, entonces súbanlo ahí. Gracias. Entonces nos vemos el día lunes, por favor. Si nos vamos a ver de forma presencial, si hay cualquier inconveniente, ya lo vemos y lo hacemos virtual. Pero mantenemos inicialmente que es presencial. ¿Listo? Nos vemos en el aula. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Yo tengo que ir a mi otra clase. Hasta ¿Hay luego, alguna ingeniero. pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, quedamos ahí. Ingeniero, buenas noches. Diga.
La plataforma lo habilitó, pero dice desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, no dice hasta las 23. A ver, vamos a ver. ¿Cuál, el 2 o el 3? La 2, ingeniero. Lo vemos. Aquí. 23. Ya está, ¿no? A ver, 23. 23:59, fíjense, está ahí, correcto. 14, lo vamos a hacer el cambio correspondiente. Y fíjense ahora si se ve. Ya se ven los dos, ¿no? El 2 y el 3 ya están habilitados, por si acaso. ¿Cierto? Bueno, quedamos ahí entonces, nos vemos. Presentamos por ahí el informe, disculpe, ingeniero, porque ahí nos está pidiendo informe al grupo 2. Sí, pero es correspondiente al grupo 2 de los compañeros que no han expuesto. ¿Ya? Y como los compañeros que han expuesto el grupo 2 me lo tienen que tener en físico a mí, en clase. Los compañeros que han expuesto, o sea, me van a entregar 2 informes, los 2 grupos que han expuesto. ¿Ya? Y los restos tienen que ponerlo aquí, ¿ya? Por eso se lo ha habilitado. Aquí ustedes abren y se va a ver dónde tienen que entregar. ¿Listo? Aquí dice entrega del informe de participación en clase 2, por eso dice participación en clase. Y lo mismo hacemos para el grupo 3. Fíjense, el grupo 3 dice aquí, las ciudades en las civilizaciones, el 3, entrega del informe de participación en clase en 3. Ahí lo suben, ¿ya? Bueno, vamos a quedar acá, nos vemos el lunes. Ingeniero, disculpe, Diga. ¿el día lunes pondrían los otros dos grupos? Sí, Solo uno. hemos quedado así, ¿no? El grupo 4 y 5 sigue de aquí para adelante, cada día 2 grupos, si no, no nos da tiempo, como bastante. Bien, ingeniero, gracias. Ya, hasta luego, voy a dejar de compartir y nos vemos el lunes. Hasta luego, jóvenes. Voy a finalizar, buenas noches.